Muy buenas tardes, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Es una columna de noticias internacionales, latinoamericanas y de la Argentina. Tratamos de pensar la información y no de consumirla tanto como se suele hacer día a día, sino que vamos a tratar de pensar cómo es que se van articulando las noticias internacionales con las latinoamericanas y con la Argentina, tratando de encontrar el hilo conductor entre lo que pasa en el mundo y el país para pensar qué se puede hacer frente a lo que está pasando. Vamos a ver varias noticias a lo largo de la columna que intentan dar cuenta de ese hilo conductor en el cual están las cosas muy determinadas como para que realmente podamos sentir la libertad que dice el presidente. En la caja de descripciones van a encontrar dos series de links a las distintas noticias que vamos a ir viendo. La primera columna de links tiene que ver con las noticias que salen acá en la columna y la segunda es una especie de bonus. Son noticias que no terminan de entrar en la columna, pero que las fuimos revisando durante la semana para pensar cuál íbamos a poner en la columna de hoy. Así que, sin mucho más, empecemos con las noticias. Bien, yendo a las noticias internacionales, nos vamos a encontrar con que ya pasó el foro del BRICS la semana pasada. Vamos a ver una noticia de Xi Jinping comentando algunas cosas como un líder mundial. Vuelvo a citar lo que dije en otras oportunidades. No traemos las noticias directamente porque nos gustan, sino para poder pensarlas. En este momento vamos a ver una noticia de un canal chino, el canal nacional, lo que China difunde en español sobre lo que quiere que el resto del mundo piense de ella. Así que vamos a ver la noticia y a charlar un poquito acerca de esto del sur global, que parece que es un término que acuñaron en el Xi Jinping o desde los BRICS. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este jueves durante el diálogo de líderes del BRICS Plus que sin importar las circunstancias, su país siempre tiene presente al sur global, y añadió que el ascenso colectivo de estas naciones y su paso firme y conjunto hacia la modernización suponen una señal clara de los grandes cambios a la esfera internacional, un gran acontecimiento en la historia del mundo y un hito sin precedentes en el curso de la civilización humana. En cuanto al BRICS Plus, Xi señaló que sus integrantes deben convertirse en una fuerza impulsora del aprendizaje mutuo entre civilizaciones, y les pidió que fortalezcan la comunicación y el diálogo y se apoyen unos a otros en la búsqueda de vías de modernización adecuadas a sus propias condiciones nacionales. Finalmente, el mandatario chino también manifestó que su país tomará la iniciativa para crear una alianza de cooperación de centros de estudios del sur global, CGTN en español. Bien, es interesante pensar cómo Xi Jinping se posiciona frente al mundo con estas palabras. Es importante saber que Xi Jinping no solamente es una especie de presidente, sino que él también es un líder más allá de lo que podría ser un presidente acá en Occidente. Entonces, desde ahí sus palabras, el tenor de sus palabras y la visión a la que vienen apuntando ya hace más de 20 años que China sigue creciendo y tienen muchas posibilidades de seguir haciéndolo, básicamente porque Occidente se está cayendo, hizo muy mal las cosas con el liberalismo y ahora eso le está pasando cuenta. Lo vamos a ver un poco más adelante en esta columna con Diego Rusaín, que estuvo en los BRICS y habla de Latinoamérica y los BRICS. Nos está quedando por fuera el tema de las elecciones en Estados Unidos, que son ya la semana que viene,
va a ver en la caja de descripciones un video de cómo es que se elige presidente en Estados Unidos, porque no es igual que acá y está bueno tenerlo en cuenta porque no es que gana la mayoría de los votantes, sino de su colegio de electoral, así que vamos a verlo, pero en la caja de descripciones van a ver cómo es que se elige presidente en Estados Unidos. Ahora sí, yendo a las noticias latinoamericanas, vamos a ver un fragmento de una nota que le dieron a Diego Rusaín, que él va contando que estuvo ahí en el foro de BRICS, cómo ve las cosas. Es un placer estar aquí contigo en este sitio tan único y en un momento tan excepcional, quizá de la historia, veremos en cómo evoluciona, y con una persona tan excepcional como tú. Te agradezco mucho, ahora pusiste la vara alta, pero igual muchas gracias por invitarme. Quiero que no necesitas introducción, así que vamos a ir directo al grano. Vale. Y quiero empezar preguntándote, ¿qué crees que significa o que puede significar lo que está sucediendo aquí en Kazán, en Rusia, en esta cumbre de los BRICS, para el sistema económico, político, geopolítico del mundo en el que estamos ahora mismo? Mira, mucha gente lo está llamando como el evento geopolítico de nuestra generación. Yo te diría que lo que es muy interesante de este momento es que mientras fallan todas las instituciones que fueron resultado del Tratado de Bretton Woods, todo lo que propone BRICS florece y triunfa. O sea, este foro me parece en muchos sentidos un éxito rotundo por la cantidad de líderes que vinieron, la cantidad de cobertura que está recibiendo, la cantidad de intereses que está representando y la alternativa tan positiva e inspiradora que está presentando al mundo. Entonces, en ese sentido, ya me parece un éxito absoluto. Yo creo más bien que estamos viendo el cómo se va a dar este proceso de transición, pero que es un proceso de transición es inevitable. Es interesante el ver que lo que está sucediendo aquí en un principio es un foro económico, podríamos decirlo así, no hay en principio ningún otro tipo de interés. Bueno, luego los miembros se llevan bien entre sí, obviamente, para hacer negocios hay que llevarse bien, pero ¿cómo crees que esto puede evolucionar, si tiene algún tipo de evolución, y cómo puede afectar a las estructuras de poder ahora mismo en el mundo? Qué interesante la manera como lo mencionas, porque es importante recordar que toda economía es economía política. El hecho de que nosotros podamos pensar en la economía como una disciplina por sí sola ya es representativo de un tipo de colonialismo mental económico, ¿no? La economía siempre es política. ¿Por qué? Por los títulos de propiedad, por la manera en cómo se relacionan las civilizaciones, las formaciones políticas y los estados. Entonces, claro, es un foro económico, pero es de política económica, ¿no? Porque gestiona la manera en cómo diferentes países soberanos tratan de encontrar puntos en común para sus intereses. ¿Cómo esto puede, de alguna manera, abrir nuevas puertas o trazar un camino hacia el futuro? Bueno, muchos de los intereses que están aquí representados hoy tienen en común una característica negativa, que son países excluidos de la hegemonía económica liberal, del régimen liberal anterior. Pues como el régimen liberal usaba la economía como una herramienta de destrucción masiva, a través de las sanciones, la instrumentalización del SWIFT como un tipo de terrorismo, los bloqueos, en fin, la intervención política, ¿no? La democracia social hegemónica como una imposición ideológica hacia todos los países, lo que casi todos los miembros de BRICS tienen en común es que fueron agredidos, violentados y terrorizados por el mecanismo, por el régimen liberal y acabaron excluidos. Pero el problema es que cuando hay más gente excluida que incluida en la hegemonía, pues se abre la oportunidad para una nueva formación socioeconómica. Entonces, a eso yo creo que le podemos dar una lectura material diciendo, las condiciones materiales llevaron al orillamiento y aislamiento de todos estos países que se dieron cuenta que tienen algo muy grande en común. Estaban siendo dejados fuera del juego económico hegemónico liberal. Por ende, su capacidad de tolerarse los unos a los otros es suficiente motivo para entablar conversaciones como las que estamos viendo aquí, con un tono de solidaridad, con un tono de paz y con un tono de construcción de un futuro común. Entonces, ¿es realmente esto el surgimiento de un nuevo proyecto universal? Bien, parece muy interesante traer a cuenta lo que él ve de esta generación, de esta nueva generación, y muy interesante toda la visión que propone respecto de que fue justamente la opresión que generó el neoliberalismo y Occidente frente al resto del mundo lo que le dio lugar al surgimiento de los BRICS y esto que se llama el BRICS Plus, que son los nuevos países que se están asociando a este conglomerado de países que, como lo dice ahí en la nota, se trata de política y economía, no son solamente cuestiones económicas. Siempre hay políticos que habilitan para un lado o para el otro a la economía. Así que vamos a ver ahora una nota pequeña sobre Mujica, que estuvo en Uruguay, fueron las elecciones, van a ir a balotaje, también a fin de mes va a ser el balotaje, así que escuchemos a ver qué decía Mujica sobre la situación actual de Uruguay, que también es para pensar acá en Argentina.
y simplemente del punto de vista político para que se lo lleven acá. Los más jóvenes van a vivir un cambio en el mundo que no ha conocido la humanidad. La inteligencia va a ser tan importante como el capital, lo que significa que la formación terciaria se va a imponer para las nuevas generaciones. Por eso hay que pelear por el desarrollo para tener los medios económicos que se puedan meter en la cabeza de los que vengan. ¿Por qué? Si no somos capaces como país de educar y de formar a las generaciones que vienen, van a pertenecer al mundo de los irrelevantes, de los que no sirven ni para que los exploten. Este es el desafío más grande que tiene el país. Por eso, apoyo a Yamandú. Porque se precisa un gobierno que abra el corazón y la cabeza con todo el país. Tenemos que entender que llevamos este país al desarrollo o la quedamos históricamente y que no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo soy un anciano que me voy, pero los jóvenes que están ahí, cuando tengan mi edad, van a vivir un mundo que no da. El mundo de los desarrollados y de los subordinados. ¿Por qué? Porque el trabajo se va a hacer cada vez más calificado y necesita que instruyamos y preparemos a nuestra gente. Por lo tanto, el desafío de hoy inmediato es desarrollarnos para tener los medios de poder formar a las nuevas generaciones. Bueno, y ahora sí, entrando en las noticias de Argentina, paro de transportes, no sé si el paro del colectivo se hizo efectivo porque la columna la grabamos los miércoles, y traje una noticia de la TV pública y otra de CNN. Como dije hace un ratito, no las traigo porque adhiera a lo que dicen o adhiera a su línea editorial, sino como noticias para pensar. Me parece interesante rescatar esto de que la noticia es que el riesgo país cayó. Voy a dejar en el bonus un link para que entiendan un poco más de qué, o se enteren un poco más de qué se trata esto del riesgo país. De nuevo, de la mano de un divulgador de economía, con el cual no es que adhiera ideológicamente, pero lo explica muy bien. Nos movemos al ámbito nacional. Hoy la cifra económica tiene que ver con el riesgo país. Perforó los 1000 puntos y es de 967, una cifra que no tenía lugar desde agosto del 2019, antes de las PASO presidenciales que consagraron a la fórmula Fernández-Fernández, curiosamente. Vamos a hablar de este índice, de cómo a lo largo de la gestión de este gobierno de Javier Milei fue marcando su propio destino en descenso y cómo esto mantiene al Ejecutivo con esperanzas, porque básicamente el riesgo país puede darle al mercado la percepción de solvencia soberana de la Argentina. Hablamos, por supuesto, de materia económica. Compartimos los datos. Riesgo país en la gestión de Javier Milei. En diciembre del 2023, cuando el presidente asumió, el riesgo país pasaba los 1923 puntos. Y luego, curiosamente, bajó hasta abril de este año, cuando marcó 1234. A partir de ahí, sucede una curva en la que comienza nuevamente a subir hasta julio de este año en 1589. Sin embargo, a partir de ahí la bajada es realmente clara y contundente, llegando hoy a los 967 puntos en octubre
del 2024. Repetimos, una cifra, un indicador que da el JP Morgan y que es una referencia para los inversores y por supuesto que es una cifra que mantiene al Ejecutivo con expectativa. Para hacerlo muy corto y así de barrio, el tema es el siguiente. El riesgo país se calcula en relación a la deuda de Estados Unidos. Siempre Estados Unidos es el país que tiene menos probabilidades de fallar en pagar la deuda. Al mismo tiempo tiene la deuda más grande del mundo, pero también tiene el ejército más grande del mundo, entonces no es que va a fallar su posibilidad de pagarlo. Ellos son dueños de los dólares, los emiten cuando quieren y si algo sale mal, nada, tienen bombas nucleares y el resto de los países son muy pocos los que podrían responder a eso. En este caso es Rusia y esa es la fuerza que más tiene Rusia en este momento frente a la guerra de Ucrania y la desestabilización de Occidente en esta crisis que el mismo Occidente generó al arrinconar a los países de Oriente, Medio Oriente y Asia, ¿no? Bien, volviendo al riesgo país, es en base a la capacidad que tiene Estados Unidos de generar la deuda y de pagarle a los inversores, y sobre eso se calculan el riesgo país de los otros países. O sea que Argentina tenía un riesgo de no pagar la plata que pedía, eso está bajando porque el presidente va equilibrando el déficit fiscal. Lo que empieza a ver el mercado, como dicen las noticias, o los inversionistas, lo que empiezan a ver es que Argentina es un país que puede devolver la plata que se le está prestando. Ahora, esto no está ocurriendo del todo, sino que es una mejoría en esa situación. Y la parte importante que no dicen en ninguna de las noticias es que esto es a costilla de los jubilados, de la educación pública, del transporte público y de todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina. O sea que el presidente está estabilizando un poco la economía, esto de gastar solamente lo que el país genera económicamente, no gastar de más, achicar el gasto público, achicar echando a muchas personas que trabajan en el Estado, que es probable que muchos estén sin ningún tipo de sentido, eso no lo vamos a discutir, es hasta cierto y sí habría que acomodarlo, pero sí vamos a discutir o a poner en discusión esto de que qué bueno que el riesgo país baje, porque eso significa que vendrían inversionistas. Y esa es la parte que no termina de encajar con esto de la libertad que propone el presidente. En un momento alguien puede ser libre si está esperando que otra persona haga algo. En este momento o en este caso sería agradarle a otra persona. No entiendo qué tipo de libertad es esta en la que uno está esperando continuamente agradarle a otra persona. Yo no lo considero libertad a eso, me parece que seríamos un país mucho más libre si generásemos la industria acá, como fue en algún otro momento, y no tuviésemos que depender de inversionistas. Esto de depender de inversionistas es como una invención, no es necesario, no es real. Sí sucede en otras partes, pero es una imagen de país, es una imagen de nación, una imagen de sociedad. No es lo que concretamente se necesite hacer. Entonces, equilibrar el déficit fiscal, que todos los países del mundo tienen déficit fiscal, Estados Unidos también, lo veíamos en columnas anteriores, esto del riesgo país viene en relación a que ahora somos un país más confiable para los inversionistas, no para nosotros. Para el argentino, en la Argentina, no somos un país confiable, somos un país en decadencia desde que asumió este presidente, o quizás un poco antes también. Yo creo que desde el 2015 venimos en bajada, podrán decirlo de alguna otra manera, pero desde Macri hasta acá, estos años han sido de bajada y de nuevo está Caputo ahí intentando hacer lo que no le salió con Macri y están intentando hacer algo que a Occidente ya no le da rédito. No le da rédito a Inglaterra, no le da rédito a Francia, no le da rédito a Alemania, no le da rédito a Estados Unidos, no le da rédito a Japón. Lo que está intentando hacer el presidente ahora no está funcionando en el mundo. El mundo está cambiando, eso el presidente no lo ve, el presidente quiere reafirmarse y bueno, traigo estas dos noticias como para dar cuenta un poco de eso y a pensarlo. El Banco Mundial anunció nuevos préstamos para Argentina por más de 2.000 millones de dólares para las áreas de protección social, educación, transporte y la energía.
mientras que el FMI predice una contracción de la economía argentina de 3,5% para 2024. ¿El plan de Milei está impulsando la economía argentina? Lo discutimos. Y sin perder tiempo saludamos y damos la bienvenida al economista Javier Marcus, quien se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Javier, bienvenido aquí a CNN Dinero. Y lo decíamos recién al inicio. Por un lado, hablamos del Banco Mundial que anuncia créditos para la Argentina, lo que puede leerse como voto de confianza a la gestión de Milei, pero por el otro lado, el Fondo Monetario Internacional reitera que la economía argentina va a tener una contracción del 3,5%. ¿Cómo se pueden leer estos dos datos? ¿Cómo le está yendo a Javier Milei en su gestión en la Argentina? Bueno, por un lado, como bien decís, el Banco Mundial anunció un crédito, pero también a ese crédito del Banco Mundial se suman los anuncios del BID y de la Corporación Financiera, lo que suma aproximadamente 8.800 millones. Hay que ver ahora cuánto de eso es neto, es decir, cuánto llegará en el corto plazo y cuánto en los próximos dos o tres años. Pero claramente hay un flujo positivo de dinero en los anuncios que se hicieron en estos días hacia Argentina. Y el dato que nombrás del FMI es un dato con información pasada, es decir, lo anuncian ahora claramente, pero es en base a lo que sucedió en el pasado. Las noticias hacia adelante, la verdad es que parecen muy buenas. Los bonos argentinos están subiendo. Si miramos, obviamente todos los bonos emergentes han subido en el último tiempo, hay un viento de cola internacional muy importante, pero solamente han subido como los argentinos los bonos de Ecuador. El resto del mundo no ha subido tanto, claramente porque los inversores ven con buenos ojos lo que está haciendo el gobierno y los resultados de estos últimos 11 meses. Cuando vemos el resultado financiero, lo que estábamos diciendo, estos créditos que se anuncian, la suba de bonos, bueno, parece que Argentina estaría como comenzando a funcionar nuevamente. Sin embargo, si miramos otros indicadores más duros, como tiene que ser consumo, industria, la pobreza, la industria, vemos que esos índices están muy, pero muy deprimidos. ¿Cómo se compatibiliza una cosa y la otra? ¿Le está yendo bien a Argentina financieramente, pero en otros terrenos no tanto? Lo peor ya pasó, como dice el gobierno, y estos índices que ahora vemos negativos comenzarán a moderarse. En la noticia de CNN vamos a ver un poco más a una persona, también economista, que da vuelta sobre este tema de lo bueno que es que el mercado confíe en nosotros, pero que eso no da lugar a que la economía esté funcionando en la calle, en tu bolsillo, en mi bolsillo, en el bolsillo de la vecina y del vecino. Y nos despedimos para la próxima columna.